Amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén. Y también que el Señor bendiga a todos los hermanos que también ya se van a ir conectando también a las redes sociales para que juntos también compartamos la palabra del Señor. Amén. Lo estamos haciendo de esta manera porque hay hermanos que también están en otro lugar, alejados, y también algunos no han podido venir por temas de salud. Hay muchos que también se han resfriado, algunos que se han puesto mal también. Que el Señor también restaure su salud. Amén. Vamos hoy a compartir la palabra del Señor. Me gustaría que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Amén. ¿Cuántos han leído estos pasajes del 17 al 20? Digan amén o levanten la mano. Wow. Amén. Bueno, hay que ser obedientes. El día miércoles la pastora también nos decía poder leer estos capítulos. Amén. Y más allá de ser esposa, pues sabemos que hay autoridad también en ese sentido, y pues yo fui en ese camino de obediencia para poder estudiar el pasaje 18. Amén. Y el Señor ha ido hablando al corazón, y espero que también el Señor en este tiempo hable en nuestras vidas como iglesia. El segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así la palabra. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él, para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no habla así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, que había hecho cuernos de hierro, decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey. Y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en nuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizara bien? No me profetizaría bien sino mal. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a la izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás.
y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos sus profetas, pues Jehová ha hablado del mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿Por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí tú lo verás aquel día, cuando entras de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decirle: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tu ropa real. Y se disfrazó el rey de Siria, mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle, mas disparando un arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado de ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Pedimos la ayuda de tu Espíritu para que sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Y puedas tú, mi Señor, ayudarnos a exponer tu palabra, y hoy tu palabra sea, Señor, glorificada, corra y sea glorificada, Dios, y seas visto tú, Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me voy a poner un poquito más aquí para que pueda verlos también algunos. Amén. Amén. Muy bien, bueno, conocemos un poquito aquí la historia del rey Josafat, amén, que prácticamente lo que me llamó mucho la atención en la lectura de estos pasajes fue que tanto hay tres personajes que se resaltan acá: Josafat, Micaías y Sedequías. Josafat, que su nombre significa Jehová juzga, pero es interesante que también Micaías, el significado de este profeta, amén, aquel que dijo: vive Jehová, que lo que digas el Señor, solo eso hablaré. Su nombre significa ¿quién es como Jehová? Es decir, como engrandeciendo al Señor con la forma que él iba a profetizar. Y Sedequías, que también, bueno, este nombre es igual otro rey de Judá, pero aquí se nombra a otro Sedequías, que su nombre también significa equidad, justicia. Y esto el Señor me hacía ver que en medio de todo este relato deberían todos actuar con justicia, es decir, con agrado a Dios. Porque en último análisis, justicia, sabemos que somos justificados por medio de la fe, amén, en Cristo, amén, por eso es Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Pero cuando dice la palabra también que el que hace justicia ha nacido de nuevo, esa palabra está en las cartas de Juan. Esa palabra justicia en último análisis es hacer todo lo que agrada a Dios. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús se bautizó en el río Jordán, en ningún momento en la ley decía todo esto, es decir, de que iba a pasar ese bautizo, pero eso agradó al Padre. El Padre mismo dice, abrió los cielos, dijo: Él es mi Hijo en quien tengo complacencia, contentamiento, amén. Es decir, todo lo que agrada a Dios, eso es justicia. Pero vemos aquí, para empezar, que todo, empezando desde el rey Josafat, que humilló su corazón, pero no había un agrado hacia Dios. Para empezar, Josafat se aparentó, dice, con Acab, es decir, llegó a ser el yerno de Acab, como también lo decía mi esposa el día miércoles, ¿verdad? Llegó a tener el suegro por diablo, es decir, en otras palabras, se aparentó con Acab. Y Acab fue una persona que también quiso persuadir. Y esa palabra, por ejemplo, en el verso 2 dice que quiso persuadir Acab a Josafat. Esa palabra persuadir es incitar.
Significa querer convencer, pero teniendo también algo oscuro por detrás. Porque si notas, cuando hemos leído al final, dice que Acab le dijo, yo me voy a disfrazar, pero tú vístete de ropas reales. Porque Acab sabía que a él lo iban a matar. En otras palabras, un suegro que quiere matar a su yerno, en otras palabras, textual, ¿verdad? Pero bueno, hoy lo que vamos a ver, hay muchos mensajes de aquí en los cuales el Señor les va a ir mostrando mientras ustedes vayan escudriñando. Aquí me llama mucho la atención en algo especial, que hoy lo que vamos a ver es el agrado que hay en un pan de aflicción y en un agua de angustia. Cuando tú, por ejemplo, estás en un trabajo, cuando estás tú ahí rindiendo cuentas, cuando tú quieres comportarte también de la manera adecuada, es decir, justo, siendo íntegro, siendo correcto, a veces lo que pasa es que las cosas resultan en tristeza, es decir, para ti llega a ser tristeza, porque no te valoran cuando tú eres justo, cuando tú dices lo que tienes que hacer, es decir, ser correcto, pero luego empiezas a tener una angustia. ¿Por qué? No porque lo has hecho mal, sino porque no valoran, es decir, no valoran lo que tú has hecho, amén, en ese sentido. Y es lo que ha pasado aquí con el profeta Micaías. Gracias, amorito. Entonces, aquí con el profeta Micaías pasó esto. Él dijo, vive Jehová, que lo que solamente el Señor me mostrara, eso hablaré. Pero, ¿cómo terminó Micaías? En un calabozo, en la cárcel, tomando, dice, pan de aflicción y agua de angustia, que significa que le dieron, en otras versiones dice, una poca ración de pan y de agua. Y esto me llevaba también cuando dice Hebreos 11:36, que por la fe muchos también sufrieron azotes, burlas y todo eso, y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí quiero que vayamos entendiendo algo. Cuando nuestras vidas tienen que reflejar justicia, tienen que reflejar agrado a Dios, no importa lo que tenga que pasar, lo que nosotros buscamos es la aprobación de Dios. Amén. Puede haber muchos respaldos, es decir, puede haber un respaldo en la profesión que tienes. Puedes tener un respaldo, por ejemplo, en las iglesias. Uno puede tener un respaldo, una cobertura, una denominación que está coberturado, está tranquilo, o tienes un estudio en teología y eres máster y toda la cosa, tienes un respaldo, pero no tienes aprobación de Dios, porque lo que haces en tu forma de andar no refleja lo que el Señor ha depositado en ti, los dones que Dios ha depositado en ti. Y lo que vamos a ver es esto muy especial. Cuando aquí dice que Acab persuadió a Josafat para que vaya y pelee contra Ramón de Galat, es decir, era ingenuo Josafat, porque prácticamente se aparentó. Jehú, otro profeta, lo confrontó también diciendo, tú vas y amas al impío, es decir, das ayuda al impío. Y esto me llamó mucho la atención. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por afuera que por adentro. Lo vamos a contextualizar. No nos preocupamos mucho por nuestros hijos, aún por la iglesia misma, y estamos velando por otros. No está mal, digo yo, no está mal, ¿ok? No estoy hablando aquí ahora, obviamente, que los de afuera son impíos, no, quiero que me entiendan, sino que muchas veces, como Josafat, damos prioridad a otros y no damos prioridad a la casa. Damos prioridad a desgastarnos en un trabajo y no nos desgastamos por ayudar al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos y todo ello. Como muchas veces decimos, alguien en un trabajo no es indispensable. A veces uno puede dar años, a veces nos ha tocado, damos años y no saben valorarte, ¿verdad? No saben valorarte. En un momento llega una pandemia y te dicen, listo, despedido, o te asignan a otras áreas y no valoran el trabajo que haces. ¿Para qué das tanto si no van a saber valorar? Claro que nosotros lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, no lo hacemos para el ojo, como dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? Y también creo que le decía esto a Filemón y también a Timoteo, dice, no trabajen al ojo, sino háganlo, dice, como para el Señor de todo corazón. Pero me voy en un equilibrio, que
queremos nosotros agradar a muchos y no agradar a Dios. Por ejemplo, en primera de Juan 2, 28 al 29, en el 29 lo voy a leer, dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es, dice ahí, nacido de Él. Amén. Todo el que hace justicia, dice, es nacido de Él. Y aquí la pregunta viene: ¿será que hay agrado cuando tú haces las cosas correctas, pero no sabes valorarte? ¿Hay agrado? Micaías sabía que iba a terminar en un calabozo, en una cárcel, al profetizar ante un rey de Israel, ante profetas, ante alguien que lo estaba amenazando, porque si notas ahí, había un espíritu de mentira entre todos los que estaban en ese lugar. Primero los profetas, luego en este otro Sedequías, y aún en el mismo Acab. Empezó por la cabeza, empezó por aquel que solamente estaba queriendo persuadir y mentir, ¿no? Y llama después la atención también cuando en el verso 6 dice que eran ovejas, dice, sin pastor. Es decir, y esto lo vamos a ver como el Señor Jesús también lo dijo, tomando en cuenta este pasaje. Cuando aquí dice la palabra que al profetizar Micaías dijo que veía a un pueblo que no tenían pastor. Y cuando notamos esto, es decir, que no había alguien que guíe, no había alguien que pueda aprobar lo que hacían. ¿Por qué? Porque acá solamente era alguien que solo tenía un respaldo como rey, pero no tenía una aprobación de parte de Dios. Gracias al Señor que Josafat hizo cosas buenas, se humilló ante el Señor. Ahí en medio de la guerra dice que ya lo iban a matar, pero se detuvieron en acosarle porque clamó, gritó fuerte, ¿verdad? Y Dios lo libró de esa angustia. Claman, dice a él, los justos, y los libra de todas sus aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ok, entonces, no había una aprobación de parte de Dios para con Acab. Por lo tanto, el pueblo estaba andando, dice ahí, sin pastor. Y ahora esto no significa que, wow, entonces yo no ando sin pastor, sino que muchas veces nosotros, por no hacer lo correcto, por lo que agrada a Dios, vivimos vidas sin dirección, vivimos vidas sin aprobación, vivimos vidas que hacemos lo que debemos hacer, pero no hay una aprobación de parte de Dios que te dice estás haciendo lo que es correcto. Por eso que aquí vemos que en vez de que haya justicia, en todos los nombres que podemos notar acá, no había justicia, más bien al contrario, injusticia, ¿verdad? Luego ahí en 2 Crónicas vemos cómo Jehú, este profeta, le confrontó a Josafat diciendo: al impío, dice ahí, das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Es decir, tengamos cuidado de echar las perlas a los cerdos, amén. Es decir, preocuparnos más en aquellos que no van a entender cuando una y otra vez se les habla con amonestación del Señor, aún a nuestros hijos, que ya algunos tienen ya hijos grandes, una y otra vez se les dice, o aún mismo en la iglesia vemos esto, años y años y años, que hay hermanos que siguen en la congregación, te digo en todas las congregaciones obviamente, pero una y otra vez siguen viviendo una vida que nunca han entendido la corrección, nunca han entendido la reprensión. Entonces, aquí vemos cómo le dice a Josafat: amas a los que aborrecen a Jehová, al impío das ayuda. Toda la vida de Acab fue una vida de mentira, porque era inducido por un espíritu de mentira. Es decir, dijimos alguna vez que el mismo diablo llega a ser un instrumento involuntario en las manos de Dios, porque Dios aún utiliza también al diablo y a los demonios, porque Dios es soberano y se somete en toda hueste solamente a Dios para hacer y deshacer. Por eso que da permiso también en el libro de Apocalipsis, dice también para los demonios, da permiso. Aún vemos en el libro de Job que Dios dio permiso también a Satanás cuando fue y se presentó delante de Dios. Entonces vemos que aquí ese espíritu de mentira eran espíritus inmundos, espíritus malos, demonios que estaban induciendo a una mentira. Y cuando nosotros vivimos en una falsedad, vivimos en una mentira, para nosotros creemos que estamos andando en la verdad, pero estamos andando en la mentira y lo vamos a entender. Por ejemplo, si me acompañas al segundo libro de Timoteo, capítulo 4,
Verso 1 al 5 lo voy a leer rápido. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Veamos esto en Micaías. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira, nota aquí en el verso 5 dice, soporta, ¿qué dice? Las aflicciones. Hemos leído cómo Micaías llegó a solamente comer pan de aflicción y agua de angustia, pero soportó esa aflicción. Por algo Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. No querramos nosotros creer y pensar que por predicar la palabra del Señor vamos a recibir halagos, o vamos a recibir, wow, felicitaciones, o nos van a tomar, o te van a tomar en cuenta para que compartas, porque a veces la gente no quiere escuchar la santa palabra de Dios. Lo que quieren escuchar es motivación, quieren escuchar un montón de mensajes conforme a sus concupiscencias. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que soportar esa aflicción, y es ahí donde está la premisa del tema. Hay agrado cuando tienes que ser maltratado o te tienen que hablar mal por hacer lo que es correcto. Acuérdate que Sedequías, aquel instrumento que dice tenía un cuerno y él profetizó y dijo, con esto cornearás. Y a veces hay falsos profetas que usan cada cosa para profetizar cosas que no dicen en la palabra de Dios. Y vemos aquí a este Sedequías. ¿Qué le dijo a Micaías? Mira, escucha a todos los profetas cómo están profetizando lo bueno acá. Tú también, sé uno que igual profetice lo mismo. Mira, el mismo espíritu de Acab, que persuadió, que incitó a Josafat para que vaya a la guerra. A un Sedequías que tiene el mismo espíritu de persuasión, de mentira, de persuadir a Micaías y decirle, quiero que prediques esto. Quiero que prediques esto porque eso agrada a mi rey, eso agrada a Acab. ¿Cuántas veces? Muchas veces tienes que tomar en cuenta que a veces la gente, y te hablo del mundo cristiano, te va a querer también utilizar, porque tienes una autoridad, y quieren utilizar esa autoridad que tienes para que ellos hagan lo que quieran, pero no hay una aprobación de parte de Dios. Tengamos cuidado con aquellos que quieren utilizarte o utilizarnos, y a veces lo consiguen, lamentablemente. Sigamos. Entonces dice ahí, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Luego enfatiza aquí Pablo a Timoteo, vendrá tiempo, dice ahí, que habrá una comezón de oír, pero no la palabra de Dios, sino lo que ellos quieren solamente satisfacerse, sus propios deseos. Por eso dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y acompáñame a ver, antes, para que no me olvide, Hebreos 11:36, si no me equivoco está. Hebreos 11:36. Notemos aquí también a Micaías, porque sabemos, dice la palabra en Hebreos, que muchos, dice ahí, faltarían, dice ahí, no nombres para mencionar a héroes de la fe, pero también dice ahí que muchos hicieron lo correcto. 11:36, Hebreos, dice la palabra, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Héroes de la fe, que también en este tiempo nosotros llegamos a también ser aquellos que agradan a Dios, amén, y por la fe agradamos a Dios, que dicen ahí, recibieron azotes, cárceles. Es decir, que por agradar a Cristo no te va a ir, es decir, bien, ¿no? La gente no te va a tratar bonito, a veces te van a ignorar, nos van a ignorar, o la gente va a querer hacer de todo. ¿Por qué? Porque no toleran cuando les exhortamos y confrontamos con la palabra que lo que están haciendo no está bien. Y eso tengamos muy en cuenta, hermanos, que no deberíamos nosotros enojarnos cuando alguien viene y te corrige, cuando alguien viene y te exhorta, padres a hijos. Los hijos no deberían enojarse con los papás o con los abuelos, deberían aceptar la reprensión, pero a veces también no tratan bien a sus padres, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema.
Y bueno, ahí vemos, ¿no?, cómo muchas veces queremos oír lo que queremos nosotros escuchar. Hay profetas malos, porque sí hay profetas buenos, que ponen miel en su lengua para dar mensajes muy positivos, agradar a los oyentes. Y muchos profetas refutaron todo esto, es decir, tuvieron que recibir azotes, tuvieron que ser metidos a cisternas. Ahí está el profeta Jeremías, por ejemplo, ¿verdad? O llegar a estar en un caldero fuerte de aceite hirviendo. Isaías, el apóstol Juan. Es decir, notemos, es decir, lo que cuesta seguir a Cristo. Pero en todo eso había agrado, porque todos aquellos personajes que estoy mencionando, lo que ellos buscaban era la aprobación de Dios, no buscaban el agrado de la gente. Por eso Pablo bien decía, ¿verdad? Si yo agradara a la gente, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Porque lo que debemos nosotros buscar siempre es la aprobación de Dios. Amén. Entonces aquí la palabra nos anima a que instemos en tiempo y fuera de tiempo, estemos preparados para soportar las aflicciones, así como también Micaías soportó la aflicción de estar en una cárcel y estuvo recibiendo pan de aflicción y agua de angustia. Amén. Ahora bien, si me acompañas a 2 Tesalonicenses también, por favor, verso 5, vamos a leerlo. Dice la palabra, 2 Tesalonicenses 2:5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Notemos aquí a los profetas de Acab, los falsos profetas. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Notemos que había un espíritu de mentira, ¿verdad? Aun cuando hemos leído el relato, lo he leído todo el contexto, por factor tiempo no lo voy a leer otra vez. Si te animo nuevamente a que lo vuelvas a leer. Acuérdate cuando ahí mismo uno dice, ¿no?, a Dios, yo seré un espíritu de mentira. ¿Y qué le dice Dios? Bien, lo lograrás, ve y lo conseguirás. Es decir, qué triste, ¿verdad?, que en nosotros igual haya un espíritu de mentira, que no queremos seguir la verdad y no queremos seguir la palabra de Dios. Sigamos. Dice después, a fin de que sean condenados, verso 12, todos los que, dice, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, dice ahí, en la injusticia. Miren, aquí el apóstol Pablo está enfatizando, ¿verdad? Dice, ustedes saben lo que lo detiene, antes dice ahí, la manifestación del anticristo, ¿verdad? Ellos sí sabían qué era lo que detenía. Quizá nosotros no podemos todavía comprender este pasaje, qué es lo que detiene. Hay muchas especulaciones, qué es la iglesia, el Espíritu Santo y todo eso sabemos, pero el Espíritu Santo nunca puede ser quitado. Entonces hay muchas cosas que podemos conjeturar. Pero aquí en la iglesia de Tesalónica sí sabía qué era lo que detenía antes de que se manifieste, dice, el hombre inicuo de pecado. Pero luego ahí les dice, ¿no?, cómo va a haber mucho en este tiempo, dice, que van a utilizar señales, prodigios, pero no tienen una autoridad de Cristo, ¿ok? Entonces ahí señala el apóstol Pablo todo eso, ¿no?, que ese engaño los va a llevar a una destrucción, amén. Pero ahora entremos aquí, ahí en 2 Crónicas 18 que hemos leído, ¿verdad? Le dice en este pasaje, yo he visto, dice, a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues Jehová ha hablado de el mal contra ti. Mira, debemos, dice la palabra, nosotros discernir los espíritus, ¿verdad? Cuando alguien predica la palabra, debemos nosotros entender
¿De qué manera lo está predicando? ¿Si está predicando a Cristo o no lo está predicando? ¿O predica a veces solamente una experiencia? ¿O predica solamente, solamente el ego, la vanagloria, que yo lo hice, que yo hice esto y lo otro? ¿O que la gloria es para mí, no para el Señor? Tengamos cuidado, porque en todo eso hay espíritu también de mentira. ¿Amén? Entonces, aquí también notamos que hay muchos que llegan a caer también en espíritus engañadores, como dice la palabra, que en los postreros tiempos habrá espíritus engañadores y no reciben a Cristo, es decir, restan los méritos de Cristo. Entonces luego dice, ¿no? Y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, verso 8 de 2 Tesalonicenses, y destruirá con el resplandor, dice ahí, de su venida. Ahora bien, por ejemplo, en Isaías 11:4 dice la palabra, sino que juzgará con justicia, dice ahí, a los pobres, y arguirá con equidad por los malos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahí está profetizando lo que el Señor va a hacer, y ahí relata lo de 2 Tesalonicenses, ¿ok? Ahora quiero que me acompañes a Mateo 9, con esto vamos a terminar. Cómo el Señor menciona este pasaje cuando dice que en ese tiempo, en esa visión que tiene el profeta Micaías, dice que el pueblo era como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Wow, y ahí te vamos a entender el contexto. Pero me llama la atención cómo dice el Señor, tuvo compasión de ellas. Como ovejas, dice ahí, estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen, dice ahí, pastor. Aquí el Señor está utilizando este mismo episodio del profeta Micaías, ahora hablando a los fariseos, que ellos tenían un respaldo, porque eran los líderes religiosos, pero no tenían la aprobación de Dios. Porque ellos pueden tener el respaldo, pero no tienen compasión de las ovejas. ¿Y cuántas veces nosotros, aún en la iglesia de Cristo a nivel general, uno tiene un respaldo, pero no tiene compasión por las ovejas, no tiene compasión por la iglesia del Señor, en la palabra, en la consolación, en el cuidado? Por eso que ahí el Señor dice ahí, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos obreros necesitamos, hermanos, en la congregación que tengan el mismo espíritu de Cristo, amén, que puedan compadecerse? Y al hablar de compasión, de misericordia, el Señor está ahí hablando de una manera, dice ahí, de las entrañas. Por eso también ahí la palabra dice que se amen entrañablemente, habla de las entrañas. De esa manera se expresaba el amor. Por eso que Jesús ahí dice, se conmueve hasta las entrañas y dice ahí que tuvo compasión por el pueblo. ¿Por qué? Porque los fariseos llegaban a representar a aquellos falsos profetas del rey Acab, que vivían en un engaño, vivían en una mentira. Porque cuando uno no hace justicia, no agrada a Dios, no ha nacido de nuevo. Por eso ahí está la carta de Juan que hemos acabado de leer. El que no hace justicia, no ha nacido de nuevo. El que no agrada a Dios y solamente vive una vida de un respaldo nada más, pero no de aprobación de Dios, esa persona sí va a tener aflicción y angustia. Pero lo diferente es que cuando nosotros agradamos a Dios, bueno, ahí también nos tratan con aflicción y angustia. Eso es diferente. Vituperios, por eso Jesús dijo, ¿verdad? Por causa de mí los van a maltratar, los van a vituperar, pero siéntanse gozosos porque grande es el galardón para ustedes, porque así hicieron, dice, a los profetas. Los profetas en ningún momento agradaban a la gente, lo que agradaban era a Dios. Si tenían que compartir y predicar una palabra fuerte, lo hacían, como lo hizo el último profeta, que dice la palabra, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, es decir, Juan el Bautista. ¿No ven? Llega a ser el último profeta, dice que él mismo confrontó al rey Herodes, me corrigen si era el rey Herodes, le confrontó y le dijo, tú estás acostándote con
la mujer de tu hermano. Imagínate, y por eso le costó la cabeza. Y a veces nos va a costar, hermano, la cabeza, por decir las cosas que debemos hacer. Pero tengamos cuidado cuando a veces la gente o a veces líderes en las iglesias te quieren persuadir y quieren utilizar ese respaldo que tú tienes para también sus propios fines. Pero llegan a ser acá, que llegan a querer matarte también en su debido momento, como quiso hacerlo con su yerno Josafat. Amén. Ok, entonces ahí vemos que Jesús tuvo compasión por el pueblo. Miren, en Miqueas 5:4 dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines, dice, hasta los fines de la tierra. Ahí se estaba ya profetizando que Jesús, el buen pastor, iba a apacentar a su pueblo. Pero los fariseos no cumplieron esa responsabilidad. Por ende había un espíritu de mentira. Cuando nosotros no apacentamos la grey y nos preocupamos más por otras cosas, no te digo como en ese contexto, no amas al impío obviamente, pero te preocupas más muchas veces por otras cosas o por otros y no por tu propia casa. No nos preocupamos por edificar la casa, no nos preocupamos por los nuestros, pero bien nos preocupamos para ir a otros lugares, con todo respeto lo digo, ¿ok? Entonces vemos aquí que el Señor pide que haya obreros en la mies del Señor, amén, que envíe obreros a su mies, haya compasión. Pero ahí el Señor enfatiza, son como ovejas que no tienen pastor, y ahí se está refiriendo a ese suceso de Micaías, también de Josafat, amén, que había un espíritu de mentira. Por eso notemos que cuando hay un espíritu de mentira, nosotros no vamos a querer ser apacentados por el pastor, por el buen pastor que es el Señor. A veces uno dice, no, pero no hay nadie que me cuide, no hay nadie que me visite, no hay nadie que ni esto y que el otro, y a veces queremos justificar que alguien, un líder o el pastor no nos cuide y todo ello. Pero es porque hay un espíritu de mentira, porque no quieres hacer lo que es correcto, lo que agrada a Dios, y por ende vives como alguien que no tiene pastor, alguien que no te da dirección. Por eso que ahí estaba notando en esa visión Micaías, vi, dice ahí, el pueblo disperso, como ovejas que no tienen pastor. Es decir, vivimos a veces vidas que no queremos recibir dirección de Dios. ¿Cuántos mensajes escuchas a la semana? ¿Cuántas veces te congregas en la iglesia? ¿Cuántas veces le dedicas tiempo a la oración y tiempo a la palabra? Si no lo haces es porque hay mentira en tu vida, porque no quieres agradar a Dios, porque no quieres buscar a Dios. O como decía muy bien el pastor José Luis Rivera, que compartía con los jóvenes, cuando no hay deleite y no quieres tener intimidad con Dios es porque no te interesa Dios. Entonces, en vano está que quieras justificar que no me cuidan, que no me visitan. Tú no eres aquel que se acerca a Dios para recibir de Dios. Amén. Ponte de pie, por favor. Roguemos, dice al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucho mensaje que podemos sacar de este pasaje, pero ya está dicho la tarea. Leamos desde el capítulo 17 al capítulo 20 y te vas a asombrar cuántas enseñanzas hay ahí en todo eso, amén. Pero la palabra de hoy para ti sea que no dejemos de hacer lo que es correcto, agradar a Dios. Aquellos profetas, dice, miremos a Juan el Bautista cómo se vestía, con piel del desierto, piel de animales, de camellos y todo ello. Y aún así, hacía lo que era correcto para Dios. ¿Cuántos profetas también perdieron a sus esposas para poder profetizar la palabra de Dios? ¿Cuántos profetas también, como Oseas, Dios le dio un encargo para que vaya y llame a una prostituta? Es decir, fueron personas que solamente querían agradar a Dios. Y el Señor les dijo, tienes que hacer esto, y ellos decían, amén. ¿Cuántas veces el Señor nos dice mucho en cada mensaje, en cada enseñanza, por su palabra, pero no seguimos haciendo caso al Señor y a su palabra? Es decir, vamos a llegar a un momento, hermanos, donde tu vida no va a ser bien vista en la familia, te van a criticar por ir a la iglesia, por ser cristiano, por esto y el otro. Llegas a también ser como Micaías, llegas a comer pan de aflicción y tomar agua de angustia.
pero ahí hay agrado, porque a quien hemos agradado es a Dios, y de quien viene la aprobación es de Dios. No nos confundamos, puede haber un respaldo en tu vida, en un liderazgo, pero no aprobación. Lo que quiere el Señor es que busques aprobación de Dios, no solamente un respaldo. Respaldo puede haber mucho. Aún las iglesias unidas, puede haber tanto respaldo y tener una cobertura, pero muchas veces no puede haber aprobación de parte de Dios. No confundamos eso y tengamos cuidado cuando a veces quieran usarnos también para lograr sus fines, como hizo Acab. Amén. Sepamos discernir y que el Señor nos dé entendimiento y amemos más la verdad. Amado Dios, Padre bueno, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor amado, este tiempo estar atentos, Señor, mi Dios. Bien hacemos, dice tu palabra, Señor, en estar atentos, Señor, a tu palabra, que alumbra como una antorcha, Señor. Y eso es lo que necesitamos, Señor, aún en medio, Dios, de a veces de oscuridad, en medio de tantas cosas, Señor, es tu palabra la que alumbra nuestro camino, Dios. Alúmbranos, Señor, que aún, Señor, en este tiempo ayúdanos a compartir tu palabra, Señor, lo que tú dices, Señor, que compartamos. No, Señor amado, ser inducidos, Señor amado, por un espíritu de mentira y de solo querer agradar, Señor, oídos, Dios amado, tener otros fines. Aunque, Señor, no nos tomen en cuenta, Señor amado, aunque, Señor amado, la palabra sea dura, Señor amado, a quien agradamos es a ti, Señor amado, de quien viene la aprobación es de ti. Ayúdanos, Señor amado, a entender que no vivamos solamente pensando en un respaldo que tenemos, sino, Señor, en buscar tu aprobación, Dios. Es lo que queremos, así como Micaías, aunque tengamos que comer pan de aflicción y tomar agua de angustia, Señor amado, o estar, Señor amado, en un rincón, mi Dios, pero sabiendo que te hemos agradado, a pesar de que estemos como Pablo y Silas en el calabozo, podemos seguir cantando, Señor amado, porque te hemos agradado, Dios. Ayúdanos, Señor, a agradarte por encima de todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Amén. Podamos saludarnos y qué bendición que